Entonces, buenas tardes. Esto es estadística inferencial, sesión 15. En la clase anterior estuvimos explicando lo que son las variables aleatorias continuas, cómo buscar en la tabla de probabilidad. Hay una práctica que es la 3.1 que está asignada, pero yo no sé cuál es el problema porque esa práctica yo la envié hecha. Yo la envié hecha y habilité la autocorrección para que usted la corrija. Entonces ahora la voy a explicar. Ahora lo voy a explicar. Entonces, vamos primero a hacer la práctica. Ya me imagino que todo el mundo tiene la tabla impresa de la página 29 y 30 de las tablas de probabilidad. Con esas tablas se trabajan las variables aleatorias discretas. Lo primero que hay que saber, buscar en la tabla. Me imagino que ya saben buscar. Esa parte la habíamos trabajado, que es el primer tema. Nos vamos al segundo tema. En el segundo tema nos encontramos con un asunto aquí que ha causado confusión. En principio lo expliqué de forma fácil para que usted pudiera entender algo. En principio, ¿qué pasa? Cuando estamos calculando el valor estandarizado Z, que se calcula con esta fórmula que está acá, nosotros tenemos que tomar en cuenta un factor que se llama factor de corrección. Debemos tomar en cuenta el factor de corrección. ¿Qué es el factor de corrección? El factor de corrección es que en probabilidad continua, que es la que estamos trabajando, yo no puedo decir, déjame buscar la probabilidad de 5. Yo no puedo decir, déjame buscar la probabilidad de 5, porque la probabilidad de 5 me da 0. En probabilidad continua no se busca la probabilidad de un número en específico. Eso se llama probabilidad discreta. La probabilidad continua lo que hace es que busca un área bajo la curva, y eso es lo que busca la probabilidad. Ejemplo, ahí dice que la media es 64, dice ahí. La media es 64. Y dice que cuál es la probabilidad de completar el examen en 1 hora. ¿Qué significa 1 hora? 60 minutos. El 60 está a la izquierda del 64. Ahí está el 60, a la izquierda. ¿Qué pasa? Que yo no puedo buscar la probabilidad de 60. Porque si la busco me da 0. Yo debo buscar, como el ejercicio dice, cuál es la probabilidad de completar el examen en 1 hora o menos. Dice 1 hora o menos. Entonces se está refiriendo hacia la izquierda. De los 60 minutos hacia la izquierda es 1 hora o menos. Hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Que en probabilidad continua, para yo poder buscar la probabilidad de que sea 60 o menos, yo no puedo buscarlo en el mismo 60. Yo tengo que buscarlo un poquito más adelante, ahí, en esa área verde, para que cuando yo busque esa probabilidad y le dé para allá, me abarque ese 60. Yo debo buscar, cuando diga 60 o menos,
un poquito más del 60 para que cuando yo empiece a buscar la probabilidad me abarque el 60. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Que para yo buscar la probabilidad de 60 necesito un poquito más del 60. Más o menos, profe, por ahí vamos. Más o menos, eso quiere decir que no. Entonces, para eso existe lo que se llama el factor de corrección. ¿Qué es el factor de corrección? A ese 60, que fue lo que usted le dieron, usted le suma 0.5. Y eso es lo que le llaman el factor de corrección. Es ese número fijo, 0.5. Si tengo que buscar la probabilidad de 60, yo busco 60 más 0.5. Eso es igual 60.5. Cuando yo busco el 60.5, yo estoy buscando el 60. Me incluye ese 60. Entonces, si no entendió, vamos a ver si entiende más adelante. Si yo tengo un 64, yo no puedo buscar probabilidad de 64. Yo tengo que buscar la de 64.5. Si es 64 o menos. Y si es de 64 o más, tengo que buscarlo un poquito antes, que es 63.5. Simplemente eso. Cuando diga o más, usted le resta 0.5. Y cuando diga o menos, usted le suma 0.5. Entonces viene siendo más y menos 0.5. Ese es el factor de corrección. Si usted quiere, escríbalo por ahí para que se lo aprenda. Es el factor de corrección. Sumarle o restarle 0.5 al valor que vamos a buscar. Entonces, como les decía, en este ejercicio, que el número 2, me dicen cuál es la probabilidad de completar el examen en 1 hora o menos. Todo el mundo sabe que 1 hora son 60 minutos. Entonces, el valor de X es 60. El valor de la media, me lo dieron aquí, que dice claro que la media es 64. Y el valor de la desviación estándar abajo, me dijeron claramente que son 5. O sea que esos valores a mí me lo dan. Me dan la media, me dan la desviación y me dan el valor de X. ¿Qué es lo que usted tiene que saber o tener pendiente? Que el valor de X usted no lo coloca como tal. Si dice 1 hora o menos, tiene que poner 60.5. Como dice 1 hora menos, es del 60 para abajo. Para que lo abarque, tiene que sumarle 0.5, que es el factor de corrección. Y eso fue lo que yo hice aquí. Mírenlo ahí. Ahí está. X me dio 60 minutos, que era 1 hora, pero al decir menos, le sumé el factor de corrección, que es 0.5, para que me empiece a buscar de ahí en adelante. De ahí para atrás, más bien. Entonces, en vez de yo hacer la fórmula Z con la X igual a 60, hago la fórmula con 60.5, que es lo que debo poner. 60.5 menos 64, que es la media, da negativo 3.5. Entre 5 me da negativo 0.7. Yo voy a la tabla de probabilidad y busco negativo 0.7. Y entonces ahí me da el resultado, que es 0.2420 el que tiene la tabla. ¿Alguna pregunta sobre eso? Parece que todo se entendió o no se entendió nada. Página 29, está en la tabla de probabilidad. Me voy a la 29, encuentro la negativa. Si me dicen que busco negativo 0.7, míralo ahí donde está. Negativo 0.7, míralo ahí.
negativo 0.7 y con 0,0, mire la probabilidad y dónde está el final, 0.2420. Entonces, esa es la probabilidad que yo tenía que buscar en ese ejercicio, que ya la encontré. En la segunda me dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante termine el examen en más de 66? Si yo voy a buscar más de 66, tengo el 66, para buscar más que de ahí en adelante, debo empezar a buscar un poco antes del 66, que viene siendo restar 0.5, que es el factor de corrección. Y si a 66 yo le resto 0.5, a mí me da 65.5. Y con ese 65,5 es que se hace el ejercicio. 65,5 menos la media, que es 64, entre 5, me da 0.3. Busco 0.3 en la tabla, me da 0.6179. Luego busco el 78 que está aquí. Dice 78 o menos. Quiere decir que el número 78 me piden que busque o menos, que para atrás, y debo buscar un poquito más aquí adelante, que viene siendo el 78,5. Eso es lo que se busca, 78,5. De ahí para atrás, para que me abarque 78. Entonces lo hago el ejercicio con 78,5. Y aquí dice claro que a 78,5 le resto 64. Me da 14,5. Entre 5, 2.9. Ese 2.9 lo busco en la tabla. Me da 0.9981. ¿Qué hacer cuando la Z está en medio de dos números? Al mayor, que es 0.99, le resto al menor, que es 0.61, y el resultado es, aquí está, míralo ahí, 0.3802 me dio el resultado. El tercer ejercicio es lo mismo, me dice 1 hora o más, me está pidiendo que busque del 60 en adelante, porque dice o más. Entonces, para yo buscar probabilidad continua, necesito buscar desde aquí adelante, que es el 59,5. Busco del 59,5 y ya me abarca el 60 cuando yo arranque. Entonces, el 59,5 voy a buscar en probabilidad aquí en la tabla, digo en la fórmula. 59,5 menos 64 me da negativo 4.5. Entre 5 me da negativo 0.9. Cuando yo busco negativo 0.9 en la tabla, me da 0.1840. ¿Qué pasa? Que como dice 1 hora o más, a 1 yo tengo que restarle ese valor para el resultado final. Vamos a ver. 1 hora menos. Vamos a buscar el negativo 0.9. Un errorcito ahí. Negativo 0.9 en la tabla. Negativo 0.9 en la tabla. Lo encontré aquí. Con 0,0 me da 0.1841. Pero ese no es el valor final. El valor final es a ese valor. Aquí está. 0.9 negativo. El valor en la tabla es 0.1841. Pero, como dice más, la regla dice que el resultado es 1 menos eso. 1 menos 0.1841
Entonces el resultado final va a ser, ¿cuánto da? 1 menos 0.1841. 71.59. Confirme lo que estoy diciendo. 1 menos 0.1841. ¿Qué le da? 0.8159. Ah, es 81. Yo puse un 71. Okay. Da 0.8159. Ese es el resultado de ese ejercicio. 0.8159 es el resultado. Si usted quiere pone aquí 1 menos el valor de la tabla, entonces va a ser igual 0.8159. Ese es el resultado. Vamos a ponerlo aquí amarillito, verdecito. ¿Cómo hacemos? Ese es el resultado. Siempre que diga más, a 1 se le resta el valor de la tabla. Cuando dice menos, el mismo valor que da la tabla ese es el resultado. No hay que hacerle nada. Cuando dice entre dos valores, al mayor se le resta el menor. No tienen que mortificarse mucho porque este es su segundo parcial. ¿Usted me entendió? Esto es su segundo parcial. ¿Qué pasa? Que tengo que dar mi clase según calendario. Primer parcial lo voy a explicar ahorita, después que termine esto. Entonces, hay preguntas hasta ahora. ¿Se entendió eso? Valor estandarizado Z. ¿Cómo buscar cuando es uno o más? Cuando está entre dos números, como es aquí, cuando está entre dos números, y o cuando diga o menos, que es la primera. Cuando dice o menos, el valor de la tabla es el resultado final. Cuando está entre dos números, a un número, el mayor se le resta el menor. Ahí está el resultado final. Esos resultados son los que usted va a poner en la práctica. ¿De acuerdo? Déjeme ir a arreglar eso de una vez. 3.1. Editar. Y editar cuestionario. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Una hora más, 0.8159. 0.8159. Ese es el resultado que deben poner cuando la estén corrigiendo. El que la puso bien, se la pongo bien. El que la puso mal, se la pongo mal. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre eso que hablamos de la práctica aquí? ¿Se entiende eso, sí o no? De todas formas, cuando vayamos a dar el segundo parcial, que falta más contenido, eso yo lo explico de nuevo. ¿Ok? Sí. Entonces, aquí hay otro Está bien, ejercicio. maestro. Aquí hay otro ejercicio de lo mismo, pero aquí hay algo. Aquí no se va a buscar a Z. Mire la fórmula. Maestro, Diga. una pregunta. ¿Lo que usted acaba de explicar es del primer parcial o del segundo? Dije casi ahora que era del segundo. Ok. En ese ejercicio anterior, que estábamos calculando el valor estandarizado Z, me dieron la media, mírela ahí en el ejercicio en amarillo, me dieron la desviación estándar, mírela en el ejercicio en amarillo, y me dieron el valor X, mírelo en el ejercicio en verde. Me dieron los 3 números que necesitaba y solo tenía yo que calcular a Z. Z solamente. Pero en este ejercicio siguiente me dan la media, me dan la desviación, me dan a Z disfrazado en porcentaje y entonces a quien yo voy a buscar es a X. A X, el valor esperado que yo voy a buscar a X. A diferencia de este que busco a Z,
En el siguiente ejercicio se busca a X. ¿Cómo se busca a X? Despejando esa fórmula, la media se le suma Z multiplicado por la desviación. Así de fácil se busca el valor X. Entonces, en este ejercicio, si yo estoy buscando la media, puedo observar fácilmente que me dice que la media vale ¿cuánto? 100. 100, Ahí, maestro. ahí dice claramente que la media vale 100. La desviación estándar, ¿cuánto vale? Ahí dice claramente, 12. vale 12. Vale Y 12. me falta el valor Z, que el valor Z está disfrazado aquí en este porcentaje. ¿Cuánto vale Z? 10.20%. 10.20%. Pero ¿qué pasa con el valor Z? Recuerde que la probabilidad es un número entre 0 a 1, ¿verdad? Entonces ahí dice 10.20%. Ese 10-20%, si yo lo divido entre 100, me da la probabilidad de Z, que es 0.1020. Cuando yo lo divido entre 100, me da eso, 0.1020. ¿Se entiende eso? Sí. Si yo Sí, le doy maestro. 8.51%, ¿qué probabilidad tiene Z? 0.08085, profe. 0.085. 0.0851. 51. Sí. 0.0851 0851. es el Ok. valor si le digo que es 8.51%. Simplemente ese porcentaje, escríbalo por ahí, porque lo va a hacer en su examen, su segundo parcial. Ese número se divide entre 100 para saber cuál es la probabilidad del valor Z. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ese número se divide entre 100 para saber cuál es la probabilidad del valor estandarizado Z. Entonces, si ya entendimos lo que dije, ese 0.20, que viene siendo ese 10.20% que tiene el ejercicio, 0.1020, se busca en la tabla para saber cuánto vale Z. Si me voy a la tabla de probabilidad, la tabla está en orden. Aquí están los 0.00. Recuerde que yo estoy buscando 0.1020 es lo que yo estoy buscando. Entonces, nos vamos acá. Aquí está 0.00. Aquí está 0.01, 0.02, 03, 04, 05, 07, 08. Aquí están los 10. Mira el 10-20, qué casualidad. Mira, ahí está 07, ahí está 08 y mira el 10-20 aquí, 0.1020. En ese 0.1020, ¿cuánto vale Z? Yo veo acá que vale negativo 1.2. 1.2. Y arriba, vamos a ver qué número es que está ahí. Mírelo aquí arriba. ¿Cuál es? 1.7. 0.7. Entonces, si yo bajo ese 7 de arriba y lo coloco al lado aquí, ¿qué número se forma? Negativo 1.227. Entonces, eso vale Z cuando la probabilidad es 10.20%. Como decía el ejercicio. Entonces, Z vale negativo 1.27. ¿Se entendió? Sí. Entonces, yo voy con ese número y ya yo tengo mis tres datos.
Tengo la media que vale 100, me dijeron ustedes. Tengo la desviación que vale 12. Y tengo a Z que vale 10.20%, que eso es lo mismo que 0.1020 y eso equivale a negativo 1.27. Después que yo tengo mis tres valores, entonces yo simplemente hago la fórmula, mírenla ahí. Usted escribe 100, que es la media, más Z, que es negativo 1.27, multiplicado por la desviación, que es igual a 12, y le da es igual. La calculadora hace eso directo. La calculadora hace eso directo. Usted le da y directamente le da 84.76. Intente. Y me avisa. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Como le dije, ese ejercicio es parte de su segundo parcial. Imagínese que usted está viendo su segundo parcial. Ese es uno de ellos. Son 5 y ese es uno de ellos. Me dio lo mismo, profesor. ¿Me dio igual? Ok. Sí. Entonces, falta el último ejercicio de la práctica, que es de aproximación. ¿Qué significa aproximación? Fácil. Aquí, en este ejercicio, te dan un 11% que se llama P, probabilidad de éxito. Si tengo un 11 de éxito, ¿cuánto tengo de fracaso? Un 89. Un 89, que es Q. El tamaño de la muestra N, la muestra N, ¿vale cuánto? Vale 100, dice aquí. Y la X, ¿cuántas facturas me están pidiendo? 10. 10. 10. ¿Qué pasa con ese 10? Mire qué fácil. Que ese 10 no dice ni más ni menos, sino 10 solamente. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer con ese 10? Si yo quiero encontrar la probabilidad de 10, le dije ahorita, debo buscar obligatoriamente un poquito antes y un poquito después. El poquito antes, ¿cuánto es? Simplemente restar 0.5, que es 9,5. Es el poquito antes. 9.5. Sí. Y el poquito después es simplemente sumar 0.5, que viene siendo 10,5. Cuando yo busco medio menos y medio más, ya yo entonces estoy buscando el 10. De 9.5 hasta 10.5 busco esa área y eso me incluye el 10. Eso le llaman factor de corrección, dije casi aún. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Buscar a Z con esos dos números. Primero, busco a Z con el 10.5, que es el mayor, y el 10.5, 10.5 menos 11. ¿Cómo se busca la media que no me la dieron? Multiplicando N por P, 100 factura que N por 0.11, que es la probabilidad de éxito. Entonces me da que la media vale 11. ¿Cómo se busca la desviación estándar? Buscar la raíz cuadrada de N por P por Q. N son 100, por P son 0.11 y por Q son 0.89. Entonces me da 3.288 la desviación estándar. Entonces yo digo 10.5, que es el factor de corrección a la derecha, menos 11, que es la media, entre la desviación, que es 3.288, me da negativo 0.16 el valor Z. ¿Qué hago con ese valor Z? Lo busco en la tabla y eso es 0.4364. Ahora busco otro Z que con el 9.5, que era el antes del 10, menos 11 entre 3.288, me dio negativo 0.48. Ese negativo 0.48 lo busco en la tabla y me da 0.3156. Por último, al valor mayor
el 4304, le resto el menor, que es 3156, y el resultado final me da 0.1208. Eso es lo que usted le va a poner a la práctica, el resultado final. En vez de un punto, usted le pone 0,1208 y la práctica se la asimila como muy buena. Entonces, ahí concluimos lo que nosotros llamamos la práctica 3.1. Se acabó ahí. Mírela ahí. Práctica 3.1 está finalizada. Si tiene alguna pregunta, puede hacer. Ahí están los 4 ejercicios de la práctica 3.1. Me está buscando, no te ve, voy buscándote. Preguntas no hay. Si no hay preguntas, vamos a entrar a salir y a entrar nuevamente para Profe, explicar el examen. Diga. el otro lunes, por motivos de que el internet no funcionaba y ninguna de las redes, yo no pude estar en la clase. ¿Cómo Y que ninguno? Telegram no dejó se de explicó. funcionar. Dígame. No siga. Se explicó la primera parte de esa práctica. Yo no sé cómo se realiza. El primer punto, el tema 1. Ajá. Y traté de buscar los videos y yo no encontré nada sobre El eso. video está ahí. Los videos están O sea ahí. que yo lo busqué y todo el mundo también estaba preguntando por el video para llenarla y eso. Porque Lo que él está pasa- llena, la enviaron llena. Lo que pasa es que ustedes no saben buscar. Si usted le da clic al nombre de mi canal y le da video subido, ahí le aparecen en orden. Profe, El pero video yo lo he está hecho así subido. mismo. Bueno, yo le apuesto lo que usted Todas mis quiera. otras Todos ahí. prácticas. El video está, mire, se lo voy a enseñar. Vamos a entrar de nuevo. Ok. Enseñarle el video.